Bienvenidos al avance del capítulo 125 de la telenovela Mi nombre es Leila. Nur inicia el día con un ánimo completamente deteriorado. Mientras cumple con las tareas de siempre dentro de la casa, no puede evitar sentirse atrapada en una rutina que desprecia. Aunque internamente se repite que esa situación es temporal, se convence de que está cada vez más cerca de cambiar su posición y convertirse en la figura central de todo lo que ocurre allí. Cuando cree tener un momento de tranquilidad, la situación cambia de golpe. Leila aparece frente a ella sin previo aviso. Nur, sorprendida, le exige saber qué hace en ese lugar. Sin embargo, antes de que Leila responda, los cocineros entran y la saludan con respeto, como si ya formara parte del entorno. Ese detalle descoloca completamente a Nur, quien no entiende en qué momento se produjo ese cambio sin que ella lo notara. Leila entonces toma el control de la conversación y le recuerda que ya le había advertido que no se metiera con ella. No lo dice en tono de advertencia, sino como una consecuencia directa de lo ocurrido. La acusa de haber atentado contra la fundación con la intención de perjudicar a Irene, sin considerar el daño que eso implicaba ni el respeto que merecía la memoria de Shivan. Nur no se muestra arrepentida ni retrocede, por el contrario le deja claro que no permitirá que las cosas queden así y le aconseja que no interfiera en su camino. Sin dar más explicaciones se da la vuelta y se dirige de inmediato a la habitación de Swat. Al entrar le informa que Vedad ha contratado a una chef privada. Swat, sin mostrar preocupación, le responde que fue decisión de su padre y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Le indica que continúe con su trabajo como de costumbre, dejando claro que no piensa intervenir. Esa respuesta deja a Nur sin margen de acción en ese frente. Sale del cuarto sin insistir, pero con una nueva preocupación. Ahora su enfoque está en encontrar la manera de deshacerse de Leila, a quien ya identifica como el principal obstáculo para sus planes. Por su parte, Leila entra a la habitación de Vedad con total naturalidad. Lleva el desayuno y le explica detalladamente cómo lo ha preparado para que sea lo más saludable posible. Luego comienza a revisar los cajones y espacios cercanos, lo que llama la atención de Vedad, quien le pregunta qué está haciendo. Leila le responde con firmeza que si su bienestar depende de ella, no permitirá que continúe consumiendo cosas que puedan perjudicarlo a escondidas. Vedad, confundido por su actitud, le pregunta si es su médica o su chef. Ella responde de forma simple diciendo que solo es Leila, sin encasillarse en ningún rol específico. Esa seguridad provoca un cambio de inmediato en Vedad. Baja la guardia y adopta un tono más relajado, incluso le pregunta si más tarde podrá comer pastrami. Leila, con una actitud cercana, le responde que podrá hacerlo cuando quiera. En poco tiempo logra generar confianza. Mientras tanto, Nur se reúne con Malí y, aún dominada por la rabia, llega a decir que debió haber acabado con la vida de Leila cuando era una niña. La afirmación es extrema y deja ver hasta dónde está dispuesta a llegar. Malí no deja pasar ese comentario, le señala que debería escuchar lo que está diciendo y le recuerda que toda su vida ha estado marcada por mentiras sobre su origen. Nur lo corrige afirmando que no ha mentido, sino que simplemente ha ocultado quién es realmente. Ante esto, Malí decide llevar el asunto más lejos y le dice que hablará con Dilara. Nur lo detiene de inmediato y le propone un acuerdo. Le contará toda la verdad, pero a cambio él no deberá revelar nada. Malí acepta escuchar. Entonces Nur revela su secreto. Vedad es en realidad su tío. A partir de ese momento explica que su intención es recuperar lo que considera suyo, es decir, las propiedades y el poder que cree que le corresponden. Su plan no es improvisado, tiene un objetivo claro. Además le deja claro a Malí que necesitará su ayuda para lograrlo. Malí, en lugar de cuestionar el fondo del asunto, plantea una solución práctica. La forma más efectiva de asegurar esa posición es que se casen lo antes posible. En ese momento Leila irrumpe en la escena y sin titubeos afirma que será ella quien se encargue del pastel de la boda. La intervención toma por sorpresa a Nur, quien de inmediato le exige explicaciones sobre qué hace allí. Sin embargo, Leila no considera necesario responderle. En lugar de eso, le indica que se concentre en sus propias tareas, dejando claro que tiene suficiente trabajo pendiente. La reacción de Nur es de rechazo. Se retira murmurando que todos en esa casa han perdido la cordura. Una vez a solas, Leila cambia el tono y se dirige a Malí con una advertencia directa. Le aconseja que tenga cuidado con Nur, señalando que es una persona peligrosa. Malí no se muestra preocupado, asegura que sabe perfectamente cómo manejar la situación, dando a entender que mantiene el control. Más tarde, en la cocina, Leila aprovecha un momento de tranquilidad para dibujar. Es una pausa breve, pero significativa dentro de la tensión constante. En ese instante, Nur aparece nuevamente, esta vez con una actitud más inquisitiva. Le exige saber cómo logró entrar a la casa y obtener el puesto de chef personal de Vedad. Leila, notando el interés, insiste, decide responder con simpleza. Explica que Vedad tiene un amigo cercano que es cliente suyo y que bastó una llamada para que se concretara su contratación. No profundiza más, pero deja claro que su ingreso no fue casual. Poco después, Nur escucha que Vedad la llama y acude de inmediato. Al entrar, pregunta qué necesita.
Él le indica que entregue las pastillas del tratamiento a Leila, argumentando que ella sabrá cómo administrarlas. Además, le ordena que abandone la habitación, dejando claro que ese espacio ahora estará bajo control de Leila. En medio de esa situación, Murad entra apresurado y le pide a Vedad que preste atención a las noticias. En pantalla aparece la información sobre el colapso de uno de sus edificios, un incidente grave que ha provocado daños importantes y ha afectado a varias personas. Vedad observa la noticia con evidente molestia y sin perder tiempo llama a Suad. En cuanto lo tiene frente a él, lo reprende duramente, recordándole que ya le había advertido sobre ese lugar. Según su versión, el edificio terminó siendo ocupado por personas en condiciones precarias, lo que habría contribuido al colapso. Por otro lado, Nur se reúne con Malí y lo felicita abiertamente por lo ocurrido, dejando claro que interpreta el derrumbe como parte de un plan. Malí confirma sin rodeos que fue una acción calculada y le asegura que puede confiar en él, porque cuando promete algo lo cumple. Nur, sin mostrar preocupación ética, le pregunta si las personas heridas formaban parte del equipo. Malí responde que sí y añade que todos fueron compensados económicamente por participar en la simulación. Es decir, reconoce que todo fue una puesta en escena diseñada para generar ese impacto. La reacción de Nur es reveladora. Se ríe, satisfecha con el resultado, porque entiende que ahora la familia de Vedad enfrentará consecuencias económicas importantes por los daños causados. Aprovechando ese momento de confianza, Malí introduce otro tema. Le pide a Nur que le entregue su identificación para iniciar los trámites del matrimonio. Nur reacciona con molestia y le pide que deje de insistir argumentando que solo le genera estrés. Malí no cede, aumenta la presión y le da un ultimátum. Si no coopera, irá directamente con Dilara y revelará que Nur es en realidad su prima. Ante esa amenaza, Nur entiende que no tiene margen de maniobra. Sin alternativas reales, termina aceptando casarse con él, no por voluntad, sino por obligación estratégica. En paralelo, Leila conversa con Eren sobre el colapso del edificio y le pregunta directamente si cree que todo eso se debió a una falla por negligencia. Eren le responde con cautela que no tiene una certeza clara, pero le deja ver que a su juicio, la exposición mediática del caso no es casualidad, sino consecuencia de que alguien que guarda resentimiento hacia su familia está aprovechando la situación. Leila sin rodeos le insinúa que su aparente tranquilidad podría deberse a que en realidad no le importan los negocios familiares. Eren no lo niega, por el contrario admite que no siente apego por ese mundo, aunque revela que decidió quedarse precisamente para descubrir qué es lo que su familia ha estado ocultando todo este tiempo. En medio de esa conversación aparece Firdevs, quien interrumpe para preguntar quién es Leila. Ella responde con naturalidad que ha sido contratada como chef personal de Vedad. Firdevs, intrigada por su presencia, adopta una actitud cordial, extiende la mano y se presenta con amabilidad, dejando claro que aunque mantiene las formas, su curiosidad sigue activa. Por otra parte, Nur cumple con lo acordado y le entrega su documento de identidad a Malí, pero no sin antes exigirle que le informe en cuanto tenga definida la fecha de matrimonio, dejando claro que quiere anticiparse y controlar cada paso de ese proceso. Acto seguido, Nur se dirige a la habitación de Dilara y le muestra las imágenes del edificio derrumbado. Dilara observa con sorpresa el nivel de destrucción, aunque rápidamente le resta importancia, asumiendo que ese tipo de asuntos siempre terminan en manos de Suad. Es en ese momento donde Nur cambia de estrategia y comienza a elogiarla, resaltando que dentro de esa familia ella es la más inteligente y capaz de enfrentar cualquier situación. Incluso le recuerda el episodio en el que Nedret fue expulsada, señalando cómo Vedad la miraba con orgullo, reconociendo en ella un carácter similar al suyo. Dilara, estimulada por esas palabras, reconoce que la descripción encaja perfectamente con la personalidad de su padre y, captando la intención de fondo, le pregunta directamente si espera que ella sea quien asuma el control del problema actual. Nur confirma sin rodeos que sí, argumentando que alguien con su visión es quien puede controlar una salida efectiva. Ese impulso de reconocimiento alimenta el ego de Dilara, quien decide actuar de inmediato. Sin perder tiempo se dirige a la habitación de Vedad y le informa que ya está al tanto de lo ocurrido con el edificio. Él, incómodo, pide que se retire, pero ella insiste en quedarse y aporta su punto de vista. Menciona a la mujer que apareció en la entrevista, Feza, asegurando que ya la había visto antes y que su objetivo es evidente, captar la atención de la familia. Bajo esa lógica propone que le den algo de lo que busca para neutralizarla, describiéndola como alguien oportunista que se alimenta del conflicto. Mientras tanto, Nur se comunica con Feza para felicitarla por el impacto generado, aunque también le advierte que Vedad ya la tiene en la mira. Feza, lejos de inquietarse, responde con seguridad que su forma de pensar es distinta a la de los demás y que ya tiene claro su siguiente movimiento, primero el hospital y luego el tribunal, con la intención de cerrar el caso a su favor.
De regreso en la habitación, Dilara continúa defendiendo su postura como solución al problema, pero Swat interviene para desacreditarla, asegurando que sus ideas no llevarán a nada. La tensión escala cuando ambos comienzan a enfrentarse verbalmente, hasta que Vedad, molesto, impone silencio y toma una decisión. Ordena a Swat que se retire, dejando claro que quiere hablar a solas con su hija. Antes de salir, Swat le lanza una advertencia a Dilara, insinuando que esa conversación no quedará así. En otro punto, Eren llega al edificio colapsado acompañado de un ingeniero de confianza, con la intención de inspeccionar el lugar y entender qué fue lo que realmente ocurrió, evidenciando que no se conformará con versiones superficiales. Finalmente, a la entrada de la mansión, Layla vuelve a advertirle a Malik que involucrarse más con Nur solo lo llevará a perderlo todo. Él, firme en su postura, insiste en que tiene la situación bajo control. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.